Gracias a Dios, hermanos, por el amor que Él derrama sobre nosotros cada día, a cada instante. Y como vamos a ver hoy, hermanos, por todas sus bendiciones, por su misericordia, que es renovada constantemente, o como dice el Salmo que vamos a leer hoy, Él no nos paga o Él no nos trata de acuerdo a las cosas que hacemos, sino que ha extendido su misericordia sobre cada uno de nosotros. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Salmos, capítulo número 103. Salmos, capítulo número 103. ¿Ya lo tienen? Voy a leerlo, hermanos. Vayan siguiendo la lectura con su vista. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás, no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Oremos. Te damos las gracias, eterno Señor poderoso, porque tú traes tu palabra a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nuestra alma siempre, Señor, lo que nos queda de vida, esté agradecida, Señor, por todo lo que tú traes a nosotros. Y aún allá en la eternidad, Señor, cuando hayamos dejado este mundo, que nuestra alma siga siendo agradecida. Que jamás olvidemos, Señor, todos los beneficios que tú traes a nuestra vida. Que podamos bendecirte y alabarte, Dios, por tu misericordia, por tu grandeza, porque te compadeces de nosotros, Señor, como el Padre se compadece de su Hijo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a meditar en ella y que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya casi terminamos, hermanos, esta serie sobre salmos. Ya solo sin contar faltarían 2 salmos más. Y después vamos a tener sermones de Adviento porque ya se acerca el tiempo de Navidad en el que celebramos, hermanos, todos los cristianos en el mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que dicen, yo tengo un salmo favorito o varios salmos favoritos, ¿no? Y no es que sea obligatorio, pero algunas personas llegan a decir, a mí me gusta este salmo, este es mi favorito, a mí me gusta este otro salmo, este es mi favorito, y así, cada quien, según lo que ha leído, según lo que Dios ha hablado a su vida a través de su palabra. Tampoco es necesario que haya un salmo favorito.
Pero para muchos hermanos, este Salmo 103, dicen, ese es mi favorito porque habla de que debemos bendecir a Dios, de que no debemos olvidarnos de todo lo que Él hace en nuestra vida. Así que hermanos, vamos a meditar sobre este Salmo y el mensaje que trae para cada uno de nosotros. Vamos a leer el primer versículo una vez más. Dice de esta manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, David, hermanos, aquí está hablando consigo mismo. David, que es el autor de este salmo, y él se dice a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Ahora, la primera pregunta que puede surgir, hermanos, es: ¿qué no es al revés? ¿Qué no es Dios el que nos bendice a nosotros? ¿Qué no somos nosotros los que necesitamos la bendición de Dios, verdad? ¿Y qué es la bendición de Dios, hermanos? Bueno, pues la bendición de Dios son muchas cosas. El hecho de estar vivo, esa es bendición de Dios. El hecho de estar en este lugar y no estar enfermo, esa es bendición de Dios. El hecho de que Dios suple todas nuestras necesidades, eso es bendición de Dios. Cuando le decimos a un hermano que Dios le bendiga, estamos esperando que Dios traiga bendiciones sobre su vida, ¿no? Cuando oramos por un matrimonio nuevo, queremos que la bendición de Dios venga, sobre ellos. Cuando oramos por la presentación de un niño, pedimos la bendición de Dios. Cuando decimos Dios nos bendice, son innumerables, hermanos, las bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Y sin esas bendiciones no podríamos seguir viviendo. Pero aquí David dice al revés, él dice que mi alma bendiga a Dios. ¿Podemos nosotros bendecir a Dios, hermanos? ¿Podríamos darle algo a Dios que Él no tuviera? ¿Podríamos hacer algo por Dios, hermanos? O dicho de otra manera, ¿Dios estaría esperando nuestra alabanza? Evidentemente no. ¿Qué podríamos darle a Dios, hermanos, que no lo tuviera? ¿Qué podríamos hacer por Dios que Él no pudiera hacer por sí mismo? Sin embargo, hermanos, David sigue diciendo: bendice, alma mía, a Jehová. Ahora, no se trata de darle una bendición a Dios. Lo que David, hermanos, quiere decir con estas palabras, bendice, alma mía, a Jehová, lo que David quiere decir, hermanos, es que mi alabanza, que esto que voy a decir de ti, Dios, te agrade mucho, estés muy contento con eso y que tú te goces en mi alabanza. Cuando David dice, bendice, alma mía, a Jehová, eso es lo que está diciendo, hermanos, que todo lo que hablemos de Dios, que la manera en la que alabemos a Dios, Él se sienta a gusto, que a Él le guste nuestra alabanza, que a Él le gusten las cosas que nosotros decimos de Él. Eso es lo que estamos diciendo, no que nosotros vayamos a bendecir a Dios de alguna manera, no que nosotros vayamos a darle algo a Dios que Él no pudiera tener, ¿no? Cuando Dios bendice nuestra vida, Él analiza nuestras necesidades y nos bendice. Cuando nosotros bendecimos a Dios, no analizamos sus necesidades, analizamos sus cualidades, sus atributos, y entonces lo bendecimos y lo reconocemos como nuestro Dios. Amén. Ahora, la segunda parte del versículo 1 dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué significa todo mi ser, hermanos? Bueno, esto es un asunto profundo para cada cristiano. David dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo lo que yo soy, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis emociones, mi tiempo, mi mente, mis fuerzas, mi salud, todo lo que tengo materialmente, todos los días de mi vida, todos los días de la semana, todo lo que me resta de vida hasta que el Señor me llame, voy a bendecir el nombre de Dios. Con todo lo que soy. Ahora, Pablo lo dice de otra manera, sin que pierdan ahí en Salmos, vayan a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1, alguien léalo, por favor. Así que, hermanos, os ruego por el Espíritu de Jesús, que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Dice Pablo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Ahora, David dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Como cristianos, hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestra vida, hermanos, todo le pertenece a Dios.
No hay un área en nuestra vida que no sea de Dios, o que Dios no haya bendecido, o que Dios nos haya dado. Si tengo vida, es porque Dios me la ha dado. Si mi mente funciona bien, es porque Dios lo ha permitido. Si tengo salud, si tengo juventud, es porque Dios la ha dado. Si en la edad adulta hay sabiduría, es porque Dios la ha dado. Todo lo que tengo materialmente es porque Dios me lo ha dado. Mis emociones, lo que siento dentro de mí, mis pensamientos, todo nuestro ser, hermanos, es de Dios. Y con todo lo que nosotros somos, debemos bendecir el nombre de Dios. Por eso David dice en el Salmo, bendiga todo mi ser su santo nombre. Pablo lo dice de otra manera, presenten su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Ahora, lo cierto es, hermanos, que no todos los cristianos están dispuestos a bendecir a Dios con todo su ser, como dice aquí el salmista. O no todos los cristianos están dispuestos, como dice Pablo, a presentar su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? Hay cristianos o existen cristianos que alaban a Dios parcialmente, dependiendo el día, dependiendo las circunstancias de la vida, es como van a bendecir o alabar el nombre de Dios. David está diciendo con todo mi ser, con todo lo que yo soy. Este mismo versículo, hermanos, en la versión de Dios habla hoy, dice que todo lo que soy, alabe el nombre de Dios. Lo cierto es, hermanos, que hay cristianos que no alaban a Dios ni con toda su alma, ni mucho menos, como dice David, con todo su ser. Solo bendicen y alaban el nombre de Dios si tienen ganas y si tienen disposición. Y su pretexto es decir, bueno, es que eso debe salir del corazón, no debe ser a fuerza, debe ser la intención del corazón. Si en mi corazón yo siento que debo alabar a Dios, lo hago. Si no, no. Hermanos, en lo que menos debemos confiar en este mundo es en nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso. El corazón humano por naturaleza no alaba el nombre de Dios. El corazón humano por default, porque así está hecho, no alaba el nombre de Dios. Alaban a Dios si tienen ganas, si tienen tiempo o con el tiempo que sobra, ¿verdad? Hablando de lo material, solo si tienen ganas y algo sobra, pueden alabar a Dios. Ni todos los días, ni todo el tiempo, ni todo el año, porque en el año habrá cosas más importantes que Dios, alabarán el nombre de Dios. Pero David, hermanos, está diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Sí, todo el ser, hermanos. Una vez le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Qué contestó él? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Por eso, y esto, hermano, lo sabía cada judío, por eso David dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, vamos al versículo 2, regresen al Salmo 103, por favor. Si quisiéramos buscar una razón por qué alabar o por qué bendecir el nombre de Dios, aquí David nos va a dar varias. Versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice David, voy a bendecir a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, y no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. Ahora, hay quienes dicen que la alabanza genuina va a brotar de un corazón agradecido. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? ¿O por qué deberíamos bendecir el nombre de Dios? Seguramente si los enumeráramos, hermanos, serían demasiados. Habrá quien diga, yo voy a bendecir a Dios porque nunca me ha dejado. Yo voy a bendecir a Dios porque siempre me ha ayudado. Otros dirán, yo voy a bendecir a Dios porque todos los días de mi vida el Señor está conmigo. Algún enfermo dirá, yo alabo a Dios o bendigo su nombre porque Él me sana o me está sanando o me ayuda a llevar esta enfermedad. Alguien que pasó una crisis y luego Dios restituyó su economía dirá, yo alabo a Dios porque Él estuvo conmigo en todo momento. Alguien que fue librado de un peligro diría, yo bendigo a Dios porque Él me salvó de esto, me ayudó de esto, de aquí, de allá. Y entre más beneficios recibidos, hermanos, la gratitud será mayor todavía. Pero David, hermanos, aquí enlista una serie de cosas que nunca deberíamos olvidar y por qué debemos alabar el nombre de Dios. Versículo número 3. ¿Qué es lo primero, hermanos?
Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué es lo primero que ha hecho Dios con nosotros, hermanos? Y lo más importante, que Él ha perdonado nuestros pecados. Ahora, este asunto del perdón, hermanos, es un asunto demasiado grande, demasiado profundo. Toda la Biblia habla de eso. Esto de que David dice, Él es el que perdona todos nuestros pecados, es demasiado grande. Un pastor ponía una ilustración para que pudiéramos entender esto y él decía, imagínense que hay un delincuente, cometió un delito, lo capturaron y el juez lo declara culpable y lo sentencia a muerte. De aquí a tantos días vas a morir. Entonces lo encierran y está esperando el día que lo van a ejecutar. Mientras está en la cárcel, se enferma y el doctor determina que tiene una enfermedad mortal, ¿verdad? Una enfermedad de la que no hay cura y se enferma. Ese hombre está sentenciado a muerte de dos maneras. Primero, porque la ley dijo, eres condenado a muerte. Y la segunda, aunque no lo condenaran a muerte, ese hombre se iba a morir de todas maneras. Y luego dice el pastor, imagínense que pasara algo sorprendente y de repente apareciera alguien y le dijera, vengo a pagar lo que este hombre dañó, vengo a resarcir el daño, vengo a pagar la fianza, ¿cuánto debe? ¿Cuánto es? Y esa persona aparece y paga su deuda, resarce el daño que cometió esa persona y entonces el juez dice, bueno, eres libre, ya alguien pagó por ti. De todos modos se va a morir, hermanos, porque está enfermo y está sentenciado a muerte, a menos que un médico descubriera de una manera milagrosa la cura para la enfermedad que tiene, pero eso es prácticamente imposible. Así como hay muchas enfermedades que tienen cura, hay un sinnúmero de enfermedades, hermanos, que no se pueden curar. De cualquier forma, ese hombre se va a morir. Y luego peor todavía, vamos a suponer que la enfermedad de la que se va a morir es altamente contagiosa. ¿A cuántas personas no contagió antes de que le detectaran la enfermedad? Tendrían que volver a encerrarlo, tendrían que aislarlo, porque donde quiera que va a contagiar esa enfermedad. En cualquiera de los casos, ese hombre se va a morir. ¿Alguna vez han conocido un caso así, hermanos? ¿No? Es el nuestro. Es el nuestro. Nosotros los pecadores estábamos condenados a muerte, al infierno. Y la enfermedad que teníamos, que es pecado, es altamente contagiosa porque contamina la familia, contamina el matrimonio, contamina donde quiera que vamos. Y éramos dignos de muerte, dice el apóstol Pablo. Pero un día Dios envía a su hija a morir en la cruz del Calvario y no solo perdona nuestros pecados, nos sana de esa enfermedad. Y ahora, si antes infectábamos con nuestra enfermedad de pecado, ahora podemos llevar la vida a donde quiera que vayamos. ¿Se da cuenta, hermanos? David dice, no olviden que Dios perdona nuestros pecados. Y ese perdón costó la vida y la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Esa simple razón de perdón de pecados, hermanos, debería ser suficiente para bendecir el nombre de Dios lo que nos resta de vida. Porque perdonó nuestros pecados, porque estábamos condenados al infierno, al lago de fuego, pero Cristo vino a darnos salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Ya con eso deberíamos quedarnos. Aquí David debería cerrar el salmo y decir, por eso deben de alabar el nombre de Dios, por eso deben bendecir el nombre de Dios. Sin embargo, sigue más adelante. Regresamos al versículo 3. La segunda parte del versículo 3 dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Sin duda, hermanos, que Dios tiene la capacidad de sanar nuestras enfermedades. Toda enfermedad, Dios la sana. Y si no la sana, detrás de cada enfermedad, detrás de cada dolencia en nuestra vida, hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. Porque así como es cierto que hay cristianos que se enferman y oran y Dios los sana, así también hay cristianos que se enferman y Dios les dice, no te voy a sanar de tu enfermedad. Vas a vivir con esa enfermedad toda tu vida. Eso le pasó al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que estaba enfermo? Tenía un aguijón en su carne. La Biblia no dice qué era. Muchos han especulado sobre qué era, que estaba ciego, que tenía epilepsia, que tenía una enfermedad del corazón, que tenía esto, que tenía cáncer. No se sabe. Solamente era una aflicción, algo físico que no lo dejaba vivir. Y Pablo dice en su epístola, y le he orado a Dios que me sane, y le he pedido a Dios que me quite esto, y Dios me dice,
mi gracia que voy a derramar sobre ti debe ser suficiente en tu vida. Cuando David dice, sana todas tus dolencias, si Dios sana. Y si Dios no sana, hermanos, de cualquier forma bendecimos su nombre. Versículo número 4. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Dios no solo nos perdona, Dios no solo nos sana, Él rescata nuestra vida de los peligros y nos corona de favores y misericordias. Versículo número 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando Dios, hermanos, está en la vida de una persona, hermanos, Dios va a renovar. Dios va a traer cosas grandes sobre su vida. Su presencia van a estar con él. Ahora, estos son los beneficios que David enlista, ¿verdad? El perdón, la sanidad, el que nos rescata, nos corona, nos sacia de favores y rejuvenece nuestra vida. Dice David, no debemos olvidar eso de Dios, ¿verdad? ¿Cree que sea posible, hermanos, que alguien se olvide de lo que Dios hace por él? ¿Cree que sea posible que Dios, después de tantas cosas recibidas, se olvide? Vean su Biblia, por favor, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Vamos a leer poco a poco este pasaje. Voy a leer estos versículos. Y vean, hermanos, lo que Dios le dice a su pueblo. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Y sí, el mandato de Dios es, cuídate de no olvidarte de nada. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios le dice a su pueblo, no te olvides de que Dios es el que te ha sostenido. Por el desierto te sostuvo, por el desierto te mantuvo, y cuando llegues a la tierra prometida y habites en una buena casa y tus animales estén engordados y tengas prosperidad, que no se llene tu corazón de soberbia y diga, tengo esto por mí, por mi esfuerzo, por mi trabajo, porque yo soy alguien que puede proveer todo esto. Acuérdate que Dios es el que da todas las cosas. Amén. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Sí? Acuérdate, dice, voy a leer otra vez el versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Alguien dirá, pero yo soy el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Yo soy el que se parte el lomo y hace todas estas cosas, ¿verdad? Alguien dirá así. Pero aquí dice, Dios es el que te da las fuerzas para eso. Si un día amanece a las 5 de la mañana y Dios dice que usted no se levanta, hermano, usted no se levanta de la cama, ¿verdad? ¿Cuánta gente planea el otro día y al otro día amanece enfermo? ¿Cuánta gente planea un mes a un año y si Dios dice, con que eres muy autosuficiente, como crees que tú puedes con tus fuerzas y no necesitas nada de mí, voy a tocar tu cuerpo un poquito para ver quién es más poderoso? Dios le dice a su pueblo, no se olviden de que Dios ha sustentado. Por eso David en el Salmo 103 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, para que no se les olvidara nada. ¿Usted qué cree? ¿Se les olvidó o no? Jueces capítulo 2,
Versículo 7. Jueces, capítulo 2, versículo número 7. Dice de esta manera: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El pueblo se olvidó, hermanos, se olvidó. Llegaron a la tierra prometida, se olvidaron de Dios. Es más, ni siquiera habían llegado a la tierra prometida. Si ustedes han leído el relato del Éxodo, hermanos, pasan el Mar Rojo, llegan a las orillas del monte Sinaí, y cuando ven que Moisés se tarda mucho tiempo en el monte Sinaí, construyen un becerro de oro y le dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, este es tu Dios que te sacó de casa de servidumbre. ¿Se da cuenta, hermano? Los seres humanos somos bien fáciles de olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros. Por eso Dios dice: no te olvides, es Dios el que te sostiene. Ahora, en esto que leímos de Josué, hay dos cosas. Dice que Josué y los ancianos vieron las obras de Dios y no se olvidaron de esos. Pero murió Josué, murieron los ancianos, y se levantó una generación que no tenía idea quién era Dios. Y por lo tanto empezaron a servir otros dioses. Los que somos padres, hermanos, tenemos que inculcarle a nuestros hijos que todo lo que tenemos es porque Dios lo da. Aunque papá salga a trabajar, aunque mamá trabaje, es Dios el que lo da. Es Dios el que da las fuerzas para trabajar, es Dios el que provee el trabajo, aunque seamos nosotros los que nos levantamos y vamos, pero es porque Dios lo permite, ¿verdad? Y aquí en el pueblo de Israel, eso no ocurrió. Se levanta una generación que no tenía ni idea de que cruzaron el mar, que cruzaron el desierto, que Dios los sostuvo 40 años, y por eso empezaron a servir a otros dioses. Por eso David dice: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, por favor. Hermanos, no olvidemos nunca lo que Dios hace por nosotros. Vamos a regresar al Salmo 103. Vamos al versículo 6. Ahora David, hermanos, nos va a hablar de la misericordia de Dios. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Moisés, hermanos, conocía el camino de Dios, conocía la voluntad de Dios. El pueblo de Israel solo conocía las obras, los milagros y los hechos poderosos. ¿Qué será más importante, conocer a Dios o recibir milagros de Dios? Por supuesto que conocer a Dios, ¿verdad? Si los milagros fueran importantes, entonces el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se hubiera dedicado a hacer milagro tras milagro, que sí los hizo, pero principalmente vino a predicar el evangelio de salvación. Y la iglesia, y cuando oramos por alguien, es para que ellos puedan conocer el camino de Dios. Por eso dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él es grande en misericordia y Él es lento para la ira. Si no fuera de esa manera, hermanos, Israel hubiera perecido en el desierto.
Ellos se olvidaron de Dios, se levantó una generación que no conocía a Dios, pero como Dios es grande en misericordia y lento para la ira, por eso ese pueblo no fue consumido en el desierto. Muchas veces Dios quiso hacerlo, Moisés intercedió y dijo, no, Señor, ten misericordia de este pueblo. Versículo número 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios nos bendijera según como nos portamos todos los días? Si Dios trajera bendición a nuestra vida según como oramos, según como ayunamos, según como asistimos a la iglesia, ¿cómo serían las bendiciones de Dios, hermano? ¿Muchas? ¿Pocas? Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sobre ese versículo vamos a meditar mucho al final. Versículo número 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí David, hermanos, va a hacer comparaciones de la misericordia de Dios. Versículo 11 una vez más. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué distancia habrá entre la tierra y el cielo? Si el cielo no tiene límite. La misericordia de Dios no tiene límite. Otra comparación, versículo número 12. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como el oriente y el occidente, el este y el oeste están lejísimos el uno del otro, hermanos, Dios hizo alejar nuestros pecados. Y de nuestros pecados, hermano, que Dios nos ha perdonado, jamás se vuelve a acordar. De los pecados de los que nos hemos arrepentido y Él nos ha perdonado, hermanos, Dios jamás se vuelve a acordar. ¿Por qué? Versículo número 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, que somos pecadores, hombres de carne y de sangre, que seguimos batallando, hermanos, con nuestros defectos. Así como los que son padres sienten compasión por sus hijos y buscan lo mejor para ellos y les dan lo que necesita, dice el salmista, así, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Versículo número 15. El hombre como la hierba. Ahora David va a hablar en comparación con Dios, cómo es el hombre. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. No sé si usted ha visto alguna vez, esto circula en las redes, ¿no? De vez en cuando. Ponen la foto de un artista que en su época de juventud fue lo máximo, ¿no? Ponga usted, ¿saben quién es Sean Connery? Uno de los primeros James Bond, ¿verdad? Cuando era joven e hizo a James Bond, era galán, era fuerte, era guapo y todo eso. Ahora ya es anciano, toda esa gloria pasó, y así pasa con artistas, con actrices, con personajes de cualquier persona en este mundo. Tuvieron una época en su vida que fueron jóvenes, llenos de salud, llenos de fuerzas, que se comían el mundo a pedazos, ¿verdad? Unos años más adelante, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ahora no piensen los artistas, piensen usted, hermano, si ya tiene cierta edad, ¿verdad? Yo ya voy a cumplir casi 50, ¿verdad? Cuando estaba yo en la prepa, en el bachillerato, me desvelaba yo, y al otro día, hermano, fresco, como si nada. Hoy me desvelo tantito, hermano, y al otro día estoy que me muero, o sea, no soporto mi vida, ya digo, Dios, ya llévame, tengo tanto sueño que me quiero morir. No es lo mismo desvelarse a los 18 que desvelarse a los casi 50, ¿verdad? Antes hacía uno trabajo pesado, ¿verdad? Y al otro día lo mismo. Hoy uno levanta tantito pesado en el día, y ya todo duele, la gloria pasa. Y David está diciendo aquí, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. No importa qué tipo de persona sea, famosa, no famosa, va a tener una gloria en su vida. Un momento que es joven, lleno de salud y todo es perfecto. Pero un día se va a acabar, ¿verdad? Dice, así como las flores del campo florecen, están esplendorosas,
de pronto pasa el viento y toda esa gloria y toda esa belleza se acabó. No importa quién sea, no importa si quiera alargar su juventud, no importa, hermanos, lo que quieras. Versículo 17. Dice David, pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice David, comparado con lo que es la vida del hombre, la misericordia de Dios es inmensa, es grandísima, nada lo puede comparar. Por eso no debemos olvidar los beneficios de Dios. Lo que tenemos no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro esfuerzo, es por lo que Dios trae a nuestra vida. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, el trono de Dios está establecido y él gobierna el universo. Versículo 20. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Dicen los teólogos, aquí cuando menciona a los ángeles, está hablando de los ángeles de orden superior, serafines, querubines, todos ellos, dice, también alaben, bendigan el nombre de Dios. Versículo 21, bendecida Jehová, vosotros, todos sus ejércitos. Dicen los teólogos, aquí está hablando de los ángeles comunes, no de los de rango principal, sino del ejército de ángeles. Bendecida Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotros, todas sus obras en los lugares de su señorío, dice David, bendice alma mía Jehová. Así que, hermanos, motivos para bendecir a Dios tenemos muchos, muchos y muchos. Ya para terminar, quiero que regresemos al versículo número 10, quedó pendiente ese. Versículo número 10, lo vuelvo a leer. Fíjense, hermanos, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios tuviera que tratar nuestra vida y pagarnos conforme a nuestro pecado, ¿cómo tendría que tratarnos Dios, hermanos? Nadie puede decir, yo no tengo pecado. Pecado mi vecino, ese sí es bien chismoso y es adúltero, pero yo, sí me porto mal de vez en cuando, pero no como él. Pecadora mi vecina, mi cuñada, mi suegra, mi comadre, esos sí son pecadores, porque hacen esto y otro. Yo he escuchado gente, hermano, de verdad, yo he escuchado gente que dice, gente que yo sé que su vida está, pero totalmente llena de pecado. Yo no soy malo, no soy así una excelente persona, no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero así malo, no, mi hermana, esa sí es bien pecadora, ¿verdad? Dice David, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La pregunta es, hermanos, Sara, este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera, no nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios no nos trata como merecemos ser tratados? Porque si somos honestos, no merecemos las bendiciones de Dios. No merecemos los beneficios que David plantea en este salmo. No merecemos las bendiciones de Dios. Mereceríamos que Dios nos tratara de otra manera. Mereceríamos que Dios de repente dijera, hoy sol no vas a salir sobre el mundo, que se mueran de frío, ¿verdad? O al revés, te vas a quedar 5 días en lo máximo que se hacen de calor porque son pecadores. Eso mereceríamos, ser tratados con rudeza por nuestros pecados. Sin embargo, David dice, no, Él no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios no nos trata como lo merecemos. ¿Por qué, hermanos? A mí se me ocurrieron varias respuestas. Primero, alguien diría, pues porque no merecemos ser tratados así. Somos su creación, somos seres humanos. No, somos pecadores y todos merecemos el lago de fuego. Alguien diría, Dios no nos trata así
porque Dios es muy bueno, es buenísimo, es la persona más buena del universo, es lo mejor que hay en el mundo. Por eso no nos trata así. Ahora, sí, Él es muy bueno, pero esa no es la razón por la cual no nos trata así. Alguien dirá, bueno, Dios no nos trata así, pues porque ya está muy cansado. Dios es un viejito que está en el cielo, pues ya tratarnos con dureza ya no es lo de él, ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha escuchado que alguien habla del abuelo de la familia. No, el abuelo en sus tiempos era implacable, ¿verdad? Ahorita ya es un hilito de persona. Alguien piensa así de Dios. Dios no nos trata así porque ya está cansado en el cielo. No, hermanos, dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así de poderoso como abrió el mar rojo en dos, así sigue siendo poderoso el día de hoy. Así como desató su ira sobre Satanás cuando lo echó del cielo, sigue teniendo el mismo poder exactamente. Esa no es la razón. Alguien dirá, bueno, Dios no nos trata así porque Él sabe que al fin y al cabo, pues no vamos a cambiar, vamos a seguir siendo pecadores, pues mentimos, esto, lo otro, aquí hay. Entonces, ¿para qué se desgasta Dios si sabe que no vamos a cambiar? No, hermanos, Dios no tolera el pecado en su presencia. Sin embargo, David dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no nos trata como debería tratarnos. ¿Sabe por qué, hermano? Esto lo dijo un pastor un día. Dios no nos trata como merecemos ser tratados, porque ya trató a otro como nosotros merecíamos ser tratados. Porque otro llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Y de ese otro se dice que Dios lo azotó con toda su ira, descargó sobre él toda su furia, para no tratarnos como deberíamos ser tratados nosotros. Y lo azotó por nuestros pecados, lo azotó por nuestras rebeliones, ejecutó juicio sobre él por todos nuestros pecados. Y ahora Él nos trata por los méritos que ese otro ganó en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta, hermano? Dios no nos trata como merecemos ser tratados porque ya trató a otro así. Porque ya trató a otro y lo castigó con toda su furia, con toda su ira y descargó sobre él todo el enojo que tenía. Por eso no nos trata así. Y ahora nos trata como si nosotros fuéramos Él. Por eso dice la Biblia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si Dios no nos trata como merecemos, no es porque seamos buenos o porque no lo merezcamos, sino porque ya trató a su Hijo como si fuéramos nosotros, porque castigó a su Hijo como si fuéramos nosotros, porque derramó su ira sobre su Hijo como si fuéramos nosotros, para tratarnos a nosotros de otra manera y de otra forma. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso debemos darle gracias infinitas a Dios. Por eso debemos decir, bendice alma mía a Jehová, y que nunca, nunca se te olvide lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Haga a un lado cuando pedimos dinero, sanidad, lo que sea. Eso no importa. Lo que importa es lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si no lo hubiera hecho, hermanos, entonces este versículo diría, Dios nos va a tratar exactamente como merecemos ser tratados. Tenemos tanto pecado, así nos tiene que tratar Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuánta gente hoy no peca? Roban, matan, adulteran, son infieles y no caen muertos en la calle, ¿verdad? ¿Se imagina si cada adúltero Dios lo matara? Yo creo que el 90% de la población moriría instantáneamente. Pero Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Pero el hecho de que Dios sea grande en misericordia y lento para la ira no quiere decir que nunca se va a enojar. Ya derramó su ira sobre su Hijo en la cruz de Calvario. Pero cuando su Hijo regrese a este mundo, la ira se derramada sobre todos los pecadores ahora. Aquellos que no quisieron aceptar al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no olvidemos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar. Oramos por esta mesa que tenemos servida también.
y le damos gracias al Señor. Eterno Padre, poderoso y eterno, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que tú traes a nuestra vida. Pero te damos gracias, Padre, porque no nos tratas como merecemos ser tratados, porque no condicionas tus bendiciones según nos portemos. Nos tratas, Padre, de una manera que no lo merecemos. Y es así, Señor, porque tu Hijo entregó su vida en la cruz. Y a Él lo trataste como nosotros merecíamos ser tratados. Y a Él lo castigaste como nosotros merecíamos ser castigados. Y sobre Él derramaste tu ira, tu furia, que tenía que ser derramada sobre nuestras vidas. Y ahora nos trata, Señor, como si fuéramos Él. Perdónanos, Padre, si a veces nos olvidamos de tus beneficios. Perdónanos, Señor, porque a veces no valoramos tu obra en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a vivir toda nuestra vida como dice este salmo. Que nuestra alma, que todo nuestro ser te bendiga a ti. Y que nunca, Señor, olvide ninguno de sus beneficios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También, Padre, te damos gracias por esta mesa que está servida. Te damos gracias por el pan, por el fruto de la vid. Y queremos pedirte que tú los bendigas para que al tomar de ellos, Señor, podamos recordar las palabras de tu Hijo cuando decía: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Señor, no somos dignos de tomar estos elementos, ni siquiera de mirarlos, Padre. Pero una palabra tuya es suficiente para limpiar nuestra vida. Nos acercamos en confianza, Señor, por los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Nos acercamos, Señor, porque Él logró lo que nosotros jamás hubiéramos podido lograr. Nos ponemos en tus manos, Señor. Permite que a través de este sacramento, Señor, nuestra vida se mantenga siempre en comunión contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.